¿Cuál es la retención en la fuente que tendrá que aplicarse a las personas naturales independientes que perciban rentas del trabajo del artículo 103 del Estatuto Tributario como honorarios, comisiones y servicios y cualquier otra distinta a las originadas en relaciones laborales o legales y reglamentarias cuando estos beneficiarios del pago no le soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones o que ellos no se van a tomar esos costos y deducciones al final del periodo? Esta pregunta, que pues, es similar o prácticamente igual a una que ya habían hecho, se hace de esa manera es porque cada pregunta queda grabada como un video independiente y pues hay que responderle a cada usuario. No es respetado usuario que el beneficiario del pago tenga que pedir que le apliquen costos y deducciones a su pago, porque no estamos hablando del IBC de seguridad social, no. Lo que pasa, según el proyecto de decreto, es que el beneficiario del pago me tiene que certificar a mí como pagador que él no se va a tomar costos y gastos al final del periodo en su propia declaración de renta. Y siendo así, si él así me lo certifica, entonces yo como pagador le aplico la retención en la fuente del 383 como si fuera un asalariado más. Ahora bien, si él no me certifica eso, pues le aplico las normales retenciones del artículo 392 del Estatuto Tributario. Ahí está en pantalla y se lo muestro. Dice, cuidado, si un trabajador, dice en la diapositiva, cuidado, no siempre se asimilan los independientes a los asalariados para fines de la retención en la fuente, ¿sí? Ahí está en la pantalla, en un segundito se la muestro nuevamente, dice, no siempre los puedo asemejar, dice ahí en la pantalla, miremoslo a ver si lo que pasa es que se me pasó la diapositiva, dice, si un trabajador independiente no me aporta un certificado diciendo que renunciará a tomarse costos y deducciones al final del año en su renta de personas naturales, pues entonces le aplico la retención en la fuente del 392, que no ha cambiado, es decir, la de servicios, 6% si no es declarante, o 4% si lo es, artículo 1, 2, 4, 4, 14 del DUT y artículo 392. Y si son honorarios y comisiones, le aplico el 10% si no es declarante, o el 6% si es, o el 11, ayer era el 11. Bueno, aplicación de la tarifa del 383. Mire, ahí en la tablita les muestro claramente cómo estaba antes y cómo queda con este cambio normativo que muy probablemente va a ser publicado con ese cambio. Antes de la ley 2277, uno practicaba la retención del 383, repito, cuando el independiente me informaba que no había contratado o no había subcontratado a dos o más trabajadores asociados a la actividad, a esa renta. Ese inciso primero del parágrafo 2 del artículo 383 quedó derogado con la ley 2277, ¿sí? ¿Y qué es lo que se pretende ahora con el nuevo artículo 124.1.17 del DUT? Me dice, solo aplíquele a los independientes la retención del 383, ahora además con retención adicional, ¿cierto? Si, si él no solicita al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con ese numeral, pero es que ese numeral da a entender es que él no se va a aplicar esos costos al final, ¿sí? Bueno, obviamente que también uno lo tendrá en cuenta si él solicita que le apliquen esos costos, tanto para IBC, ¿cierto? Que es donde aplican los costos presuntos, porque es que para la retención en la fuente de renta no aplican propiamente unos costos presuntos, él tendría que entrar es a demostrarlos por el artículo 107. Sí, es que, o sea, hice la aclaración al principio, es porque es que los costos presuntos no se aplican en renta, los costos presuntos se aplican es únicamente para fines del IBC de seguridad social. Bueno, y ahí en la diapositiva le dejo al final en qué casos entonces tiene que aplicar lo que estamos diciendo. En honorarios, compensaciones, comisiones, todas las del 103,
en general, contratos distintos a contratos de trabajo o a relaciones legales y reglamentarias del sector público. Y una advertencia, no se cambian las retenciones especiales. Hay unas retenciones especiales que son, por ejemplo, la ley de industria creativa, o ley 2070 del año 2020, o los contratos de obra y de software. Ellos tienen unas retenciones especiales. Usted tendrá que seguir aplicando esas retenciones especiales, independientemente, pues, de este nuevo proyecto de decreto que está en vía de aprobación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video